Hola, soy Borja Moreno, titular del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses en España, y os voy a hablar desde una perspectiva médico-legal del caso que está volviendo loco al mundo, en especial a Colombia, a España y a Tailandia: el asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. Si os esperáis hasta el final del vídeo, os voy a describir las 3 cuestiones clave que por un médico forense hay que valorar, y son muy importantes. Una, la motivación del acto delictivo. ¿Qué ha llevado a este tipo de asesinato? Segundo, cómo se descuartiza un cadáver. Y tercero, y muy importante, algo muy reciente: ¿por qué Daniel se ha cortado el pelo antes o justo en el momento de entrar en prisión? En primer lugar, hay que contextualizar los hechos. Vamos a ir fecha por fecha lo que sabemos, lo que es objetivamente y está contrastado. Un médico forense no da opiniones, habla de cuestiones técnicas y demostradas por la ciencia, con lo cual cualquier hipótesis que barajemos aquí, pese a ser presunta, con los datos que tengamos puede llegar a ser una hipótesis cierta y real. En primer lugar, la llegada el día 31 de julio de Daniel a Tailandia, donde supuestamente iba a ir a una full moon party. Se sabe que el día 1 compra material quirúrgico, si se puede considerar así, pues son unos guantes de látex, pero también material de limpieza y de cocina, un cuchillo de picar carne y productos de limpieza. También el día 2 es el día que queda con Edwin Arrieta. Se supone que podían ser pareja según algunos medios. Conocerse se conocían, pues Edwin se va en moto ese día, es recogido con una moto por Daniel y se van a un hotel. Hay que decir que Edwin Arrieta era compañero de profesión, era médico, cirujano plástico de 44 años. Algunos medios dicen que tenían una relación previa. De hecho, en la primera declaración de Daniel dice que se conocían y que había sufrido algún tipo de blackmailing, que lo había intentado, le había intentado sobornar. Pero esto lo dejamos para las consideraciones. El caso es que contactan con Edwin, intentan contactar con él porque en sus stories aparece alguien en Tailandia, en las stories de Edwin, y era Daniel Sancho. Y de ahí es cuando la hermana, tras denunciar la desaparición, intentan contactar con Daniel para ver lo que ha ocurrido. Nos vamos al día 3. En el día 3 de agosto se empiezan a encontrar bolsas de basura llenas de restos cadavéricos. La diferencia entre un resto cadavérico y que no es un resto cadavérico y que es un cadáver completo lo diremos también más adelante. Él niega toda relación con estos restos. El día 4 de agosto aparecen más bolsas con más restos cadavéricos. Él confiesa: en una de las bolsas se olvidó el ticket de la compra del material de limpieza y el cuchillo. De ahí es donde observaron las capturas de la pantalla de la tienda, de la cámara de la seguridad, y lo identificaron. Y también se halla ADN en la habitación del hotel que él ya había abandonado, con restos biológicos, restos de grasa y cabellos que corresponden con el ADN de la identidad de Edwin. El día 5 la noticia llega a España, el domingo, y el día 6 él declara, se va a cenar con la policía, que es algo muy extraño, e ingresa en prisión preventiva. Y hasta hoy. Ahora comenzamos con las consideraciones médico-legales, que es lo que hacemos los médicos forenses. Tenemos unos datos, hacemos una exploración, aquí no tenemos el informe de autopsia, dudamos que sea público, y los hallazgos, lo único que sabemos es dónde han aparecido las bolsas, que es muy importante para mí y que os haré alguna consideración de ello. Si tenemos la exploración o como mínimo la declaración de él o lo que se ha filtrado y tenemos algunos detalles, podemos hacer consideraciones médico-legales que nos llevarán a unas conclusiones forenses. En primer lugar, el contexto, el sitio. Hablemos de Koh Phangan, en
Koh Phangan, una isla muy tranquila de Tailandia, excepto cuando hay luna llena. Cuando hay luna llena se hace la Full Moon Party. No es el único sitio del mundo donde se hacen este tipo de fiestas. Te puedes ir al Océano Índico y ver en Zanzíbar, en Tanzania, en las costas del Índico, de este país africano, se hace una Full Moon Party en el que se mueve mucha droga y mucha fiesta. En Koh Phangan también ocurre esto. De hecho, las guías internacionales te piden que no bebas demasiado para controlar en todo momento lo que está pasando a tu alrededor. Daniel había quedado con su víctima para ir a una Full Moon Party. La cuestión es que él ya había comprado el material y el cuchillo, el material de limpieza. Podemos considerar, en primer lugar, que iba a haber un ambiente de tóxicos y de drogas en una relación previa que, según algunas opiniones subjetivas, era ciertamente pasional con muchas discusiones. Pero eso no pueden ser consideraciones objetivas. Luego tenemos la motivación del acto delictivo. Parte muy importante de los informes de medicina legal y forense. La motivación del acto delictivo es algo que tiene que conseguir explicarse. A través de la psiquiatría forense se intenta determinar el móvil, el por qué alguien hace algo. Daniel, ¿por qué ha asesinado y por qué ha descuartizado a una persona? Aquí hay dos móviles que las ciencias forenses intentan explicar. O dos conjeturas, dos hipótesis que se suelen barajar. En primer lugar, el típico móvil sexual, el asesinato y descuartizamiento para intentar ocultar el cadáver, muchas veces se da con un móvil sexual de fondo. En otros casos hay un trastorno mental grave que nos va a ayudar para diferenciarlo, el tipo de cortes a la hora de descuartizar un cadáver. Hay que decir que la motivación del acto delictivo, la prensa internacional, desde el Daily Mail, por ejemplo, a algunos periódicos italianos o del resto del mundo, il Corriere de la Sera en Italia, por ejemplo, hacen mención a móvil sexual. Hablan de que un español ha matado a su expareja o a su pareja, a su novio, en Tailandia. Esto nos puede hacer pensar que ciertamente había una relación previa, que se conocían de antes y que esa información subjetiva que se destila de algunos medios o algunas opiniones podría tener algo de realidad. El caso es que hay algún tipo de relación, más o menos íntima. También se habla de que él está en una jaula de cristal. Él habla de que él le manipulaba y le hacía blackmailing, que era intentar darle dinero a cambio de no revelar algún secreto de él. Por lo visto, uno de los dos tenía fotos del otro y no querían que saliesen a la luz. De hecho, la relación que tenían, fuese la que fuese, era privada y no querían que fuese pública. De hecho, Daniel tenía una novia. No sería la primera vez. De hecho, en Mallorca, donde yo trabajo, ya hemos tenido algún caso similar en la que una persona mayor que otra, ambos del mismo sexo y con relaciones con su mujer o con su novia, del chico más joven, acabó en un asesinato similar pero sin descuartizamiento, porque se avisó y la policía llegó cuando estaban asesinando a la persona. Pero ese no es el caso que estamos tratando. Con lo cual el móvil sexual es bastante realista. Y luego la forma de descuartizar un cadáver, lo que os comentaba. Es importante saber cómo un trastorno mental grave descuartiza un cadáver. Lo hace sin ningún tipo de forma y siempre, incluso sin respetar las articulaciones. Se disecciona el cadáver como se puede, a golpe limpio, quebrando los huesos. Pero cuando alguien compra material de limpieza, un cuchillo, hay que decir que él era cocinero, con lo cual nociones ligeras de anatomía animal o incluso de disección, aunque fuese en cocina, tenía, con lo cual le pudo ayudar. ¿Qué se han encontrado?
partes del cuerpo diseccionadas, no de forma quirúrgica, a través de las articulaciones. Esto nos lleva a descartar el trastorno mental grave de Daniel Sancho a la hora de que fuese su móvil delictivo, o sea, su motivación del acto delictivo. Esto nos lo diferencia de la pasión sádica, como ya hemos dicho, del trastorno mental, y nos lo coloca más en la premeditación. De hecho, como ya se sabe, había comprado el material antes de haber quedado. Esto descarta también la discusión en un momento y el homicidio imprudente. Yo golpeo a alguien, se cae hacia atrás y por el contragolpe se lesiona el cuello y fallece. En este caso, si ya había comprado el material, es que sabía que mínimo el cadáver iba a ser descuartizado. De ahí que la policía vaya por un asesinato y no por un homicidio. El asesinato es premeditado. ¿Qué es importante tener en cuenta? La autopsia. La autopsia no está todavía completado o emitido el informe. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál es la causa inicial de la muerte, cómo fallece Edwin Arrieta. Se dice que fue a raíz de un golpe en la cabeza. Puede aparecer, la cabeza ha sido encontrada, con lo cual podría verse incluso el cerebro si hay una hemorragia intracraneal, si el golpe fue tan fuerte que fracturó algún hueso e hizo una hemorragia intracraneal. ¿Qué es importante también? Si este golpe lo mató o no lo mató, o lo dejó inconsciente. Si lo dejó inconsciente, ¿qué ocurrió después? Se provocó una sofocación, una asfixia mecánica para acabar con Edwin. El tórax no ha aparecido, con lo cual los pulmones no van a estar, o no están en este momento, pulmones y corazón, con lo cual va a ser difícil demostrar esa sofocación, salvo que queden marcas en la boca. Pero sí han aparecido los miembros superiores e inferiores. Curiosamente han aparecido en diferentes sitios. ¿Por qué es importante esto? Hay una teoría que dice que hacer desaparecer cabeza y miembros superiores de una forma que aparezcan en sitios de más difícil acceso hace que sea igualmente, es directamente proporcional a la búsqueda o al encuentro de la identidad del sujeto. Cuanto más esconda manos y boca, más difícil va a ser la identificación. ¿Por qué? Porque a los sujetos se nos identifica por las huellas dactilares y por la dentición, por la dentadura. Si no, siempre se puede obtener el perfil de ADN, que ha sido la forma de identificar a Edwin, a los restos de Edwin. ¿Por qué restos y no cadáver completo? He dicho que lo diría. Un cadáver es un torso con el resto de partes corporales. Un cuerpo completo es un torso con cabeza y miembros superiores e inferiores. Un cadáver incompleto es un torso con cabeza y sin brazos, con cabeza y 2 brazos. Faltan algunos de los apéndices corporales, es un cadáver incompleto. Y luego están los restos cadavéricos. Esto es todo lo que no sea un torso, son restos. Esto hay que tenerlo en claro. Por eso hay que hablar de restos cadavéricos. ¿Cuál es la teoría que yo manejo de por qué la cabeza y los brazos fueron a parar al mar y los miembros inferiores han aparecido en un vertedero? Principalmente porque, igual que pienso que el tórax está en un vertedero, hay partes del cuerpo que se van a hinchar, van a generar gas cuando uno fallece. Si yo echo ciertas partes que se van a hinchar más al mar, esas partes van a subir como globos, da igual que los pongan en una bolsa de basura. Y esas partes van a ser tórax y abdomen principalmente. La cabeza no se va a hinchar tanto y no va a subir porque es una cavidad cerrada, el cráneo es una cavidad
cerrada que no se va a hinchar, porque hay hueso. Los brazos es lo extraño que los haya tirado al mar, pero cuadraría con el interés de que no aparezcan las manos para identificar el cadáver. Y es lógico que la pelvis con las asas intestinales aparezcan en un vertedero, porque eso debajo del mar, con la putrefacción, sí va a provocar un enfisema, la parte enfisematosa de los fenómenos cadavéricos, que va a hacer que suba a la superficie y sea encontrado. Entonces supo dónde echaba cada una, de dónde se deshacía de cada una de las partes corporales de Edwin. Y en tercer lugar, os he dicho que hablaríamos del móvil sexual, os he dicho que hablaríamos del tipo de disección en un descuartizamiento, y por último, ¿por qué se ha cortado el pelo? Es muy importante saber en toxicología legal y forense. De hecho, a los médicos forenses aquí en España nos piden que hagamos informes toxicológicos a través del pelo. El pelo crece a 1 centímetro al mes, y yo puedo saber si alguien ha consumido drogas en un tiempo pasado conforme va creciendo el pelo. Nosotros, en este caso los forenses de Tailandia, podían haber sabido si Daniel había consumido drogas en el momento de los hechos, cortándole un mechón de cabello. Qué casualidad que él se ha cortado el cabello una vez ha hablado con el abogado internacional y le han recomendado que se corte el cabello, porque si no han recogido ese cabello, se ha perdido el consumo de tóxicos que hubiese habido en la noche de los hechos. Algo muy importante, por 2 cosas. 1, porque puede ayudar a reconocer esa intoxicación aguda en el momento de los hechos, o incluso puede ayudar a reconocer un trastorno por consumo crónico de sustancias tóxicas. El caso es que esto puede ayudar a ser un atenuante, incluso un eximente, según el Código Penal. En España es diferente al de Tailandia. Con lo cual, el corte de cabello seguramente haya venido para eliminar la búsqueda de cualquier rastro de tóxicos por parte de la policía tailandesa. Y por último, un apunte final. Las penas en Tailandia contemplan la pena de muerte, se ha hablado mucho, pero se habla de 15 a 20 años de prisión, similar al Código Penal español, que podrían ser incluso más de 20 años si se trata de un asesinato, que parece que es como van o por donde va la causa. Pero también puede haber cadena perpetua. De hecho, un español está cumpliendo en Tailandia cadena perpetua, se llama Segarra, si no recuerdo mal de apellido, por un asesinato también. El caso es que la pena capital por parte del gobierno, de la institución que aparece en el Código Penal tailandés, es verdad que Tailandia se adaptó a un pacto internacional por los derechos civiles y penales en el que solamente llegarían a condenar a muerte a un extranjero si se tratase de uno de los delitos más graves previstos en su Código Penal. Obviamente, hasta que no haya una sentencia judicial, no se sabrá por qué se le ha condenado. Pero este caso, que parece ser más grave que el de Segarra y está cumpliendo cadena perpetua en Tailandia, parece que va encaminado a que como mínimo se trate de la misma forma y sea la misma pena. Y hasta aquí es todo lo que quería contar. De hecho, si este vídeo tiene relativo interés, me planteo hacer un podcast de toda la ciencia médico-forense que practicamos en España. Sexología forense, toxicología forense, psiquiatría forense, clínica médico-legal, derecho médico, muchísimas cuestiones a nivel científico, forense, que a la sociedad seguro que le va a interesar, y si hace falta hacerlo a través del True Crime y poner ejemplos y casos que nos puedan ayudar o os puedan ayudar a entenderlo mejor, yo estaré encantado. Me despido con las 3 conclusiones. Sabemos la motivación del acto delictivo, o al menos la sospechamos, tenemos una sospecha. Tenemos una sospecha también presuntamente de por qué
cometió ese tipo de disección, esa forma de cortar el cadáver, por qué descuartizó el cadáver de esa forma, y tercero, por qué se ha cortado el pelo. Todos estos datos vienen de indicios objetivos y reales, con lo cual las hipótesis que manejamos aquí pueden ser totalmente válidas. Aquí os lo dejo, espero que lo disfrutéis. Un saludo desde... No tiene nombre este podcast, pero me gusta el servicio de patología forense. Un abrazo grande. Hasta luego.